Buenas tardes, ingeniera y compañeros. Nosotros les vamos a explicar sobre la regla de la cadena por Sebastián Menéndez y mi persona Lisbeth Ponce. La regla de la cadena. Concepto. La regla de la cadena es una fórmula que nos permitirá obtener la derivada de funciones más complejas. Desde un punto de vista práctico, la regla de la cadena nos permite decir si en lugar de x tengo f de x, a la hora de derivar sustituyo x por fx en la regla que corresponda y multiplico por la derivada de fx. Importancia. La regla de la cadena sirve para derivar funciones, ya que calculamos la derivada de una función o composición de dos funciones. Como podemos observar en la primera fórmula, derivada de una función que es una composición de dos funciones, que es igual a la derivada de fv por la derivada de vx. En la segunda fórmula es algo parecido a la primera y se lee derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de v por derivada de v respecto de x. Para hacerlo un poco más práctico, unos ejercicios, como tenemos el ejercicio 1, que nos dice paréntesis 3x elevado al cuadrado menos 5, cierro paréntesis y elevado a la cuarta. Usamos nuestra fórmula y primero procedemos a calcular las derivadas por dos funciones, es decir, v de x es igual a 3x elevado al cuadrado menos 5, en donde aquí utilizamos la regla de los exponentes y el 2 pasa a multiplicar y sería 2 por 3x menos 5, que nos da a la derivada de v de x es igual a 6x. En f de v es igual a v elevado a la cuarta. V le vamos a reemplazar por 3x elevado al cuadrado menos 5. Entonces nuestra derivada de v es igual a 4v elevado al cubo. Y después procedemos a calcular la fórmula por las derivadas obtenidas, en la cual utilizaremos la fórmula que nos dice que la derivada es igual a la derivada de f de v por la derivada de v de x. Y tenemos que la derivada es igual a 4 por v elevado al cubo por 6x. La derivada es igual a 4 por... reemplazamos el v que era nuestra fórmula reemplazada, que era 3x elevado al cuadrado menos 5 y todo eso elevado al cubo por 6x. Entonces, calculando, nuestra derivada es igual a 4 por 6x y por 3x elevado al cuadrado menos 5 y eso elevado al cubo. Entonces nuestra derivada del primer ejercicio es igual a 24x igual a 3x elevado al cuadrado menos 5, cierro paréntesis y eso elevado al cubo. Para nuestro segundo ejercicio tenemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Aquí aplicamos la regla de la raíz, en donde f de x es igual a x al cuadrado más 2 y eso elevado al 1 medio. De ahí procedemos a calcular con la regla de la cadena y que tenemos que la derivada de f de x es igual a 1 medio por x al cuadrado más 2, cierro paréntesis y todo eso elevado al menos 1 medio. Recordemos que aquí estamos utilizando las reglas de la potencia. De ahí tenemos nuestra derivada de f de x, que es igual a 1 medio por x al cuadrado más 2, cierro paréntesis, y eso elevado a la menos 1 medio por 2x. Después bajamos el exponente negativo, propiedad de la potenciación, y procedemos a calcular, en donde nuestra derivada es igual a 2x sobre 2 por x al cuadrado más 2, y eso elevado a la 1 medio. Simplificamos en este caso el 2 que sería en el numerador y en el denominador, y nuestra derivada de la función es igual a x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Bien, ahora demostraremos las fórmulas planteadas por la regla de la cadena en los ejercicios anteriores. Vamos a demostrar la primera fórmula de la derivada y para ello vamos a recordar la definición de la derivada, donde
La derivada de una función f se define como el límite cuando h tiende a 0 de f multiplicado por x más h restado f de x y toda esa expresión dividido para h, como lo podemos observar en la fórmula de aquí abajo. En este caso no estamos derivando la función f, sino la composición de f con v. Para no confundirnos en las fórmulas, vamos a llamar a la composición de funciones con el nombre de otra función, en este caso como k de x. De esta manera obtenemos lo siguiente, donde el límite de k respecto de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Esto es igual a k multiplicado por x más h menos k multiplicado por x. Todo eso sobre h. Es decir, que simplemente en lugar de colocar f, colocamos k. Una vez entendido estos cambios, vamos a colocar lo siguiente, donde el límite de x es igual al límite de h cuando este tiende a 0 de f, abro paréntesis, v, abro paréntesis, x más h, cierro paréntesis, menos f, abro paréntesis, v, abro paréntesis, x. Todo eso sobre h. El siguiente paso que debemos hacer es descomponer el límite para llegar a obtener la derivada de f evaluada en v, multiplicando la derivada de v evaluada en x. Lo que hacemos para obtenerlo es multiplicar el denominador con el numerador por la siguiente diferencia. b por x más h menos b por x. Todo eso dividido para la misma expresión, es decir, b por x más h menos b por x. Después debemos separar la multiplicación en una multiplicación de límites, donde el lado derecho se convierte en la expresión de la derivada de v respecto de x, mientras que el lado de la izquierda es la derivada de f respecto de v. En el caso del lado izquierdo que aún no se logra identificar con claridad, vamos a tener un cambio de variable, donde el denominador va a ser igual a una variable denominada h mayúscula. Si al reemplazar esta h mayúscula nos sigue quedando que el límite es igual a 0. Luego convertimos la expresión tomando como referencia la fórmula de la derivada y h mayúscula es irrelevante. Por lo tanto, si tenemos h minúscula o mayúscula, viene a ser lo mismo y el resultado final es la última fórmula que tenemos a continuación, donde la derivada de f respecto de v multiplicado por la derivada de v respecto de x.